Esta semana vamos a analizar, a conversar acerca de qué podemos esperar los ecuatorianos de la Asamblea Constituyente, y para esto hemos invitado al doctor Vladimiro Álvarez, experto jurídico. Don Vladimiro, bienvenido a Tribuna Liberal. Don Vladimiro, ahora que estamos viviendo toda esta época de campaña para llegar a la Asamblea Constituyente, hemos visto cómo todos los candidatos prometen un sinnúmero de cosas que a veces rayan en lo ridículo. Algunas que promueven que van a dar empleo, otras que simple y llanamente van a solo votar el Congreso como única propuesta, algunas que garantizan un salario, es decir, un sinnúmero de cosas que capaz no tengan absolutamente nada que ver con lo que realmente es la Asamblea Constituyente. En este sentido, quisiera que nos ilustre con respecto a qué es la Asamblea Constituyente y qué podemos esperar de ella, ¿no? Para esto creo que usted preparado unas diapositivas que podemos irlas presentando mientras usted nos conversa sobre el tema. Efectivamente, la Asamblea Constituyente es un organismo de representación popular que tiene como misión fundamental constituir un Estado nuevo, cuando no existe Estado. Cuando se sale de un sistema de colonia, luego de haber sido conquistado, para crear una nueva república, o cuando existiendo ya un Estado, como en el caso nuestro en el Ecuador del año 2007, se requiere dictar una nueva constitución, y para ello la Asamblea Constituyente tiene como misión redactar las normas fundamentales que amparen las libertades y derechos ciudadanos y establezcan el marco orgánico institucional dentro del cual el nuevo Estado pueda cumplir su función. En palabras sencillas para los televidentes, ¿qué significa esto? Esto significa que la Asamblea Constituyente tiene que dictar una nueva Constitución y dentro de esa nueva Constitución establecer cuáles son los nuevos organismos del Estado. O sea que cuando hablamos que la Constituyente va a dar empleo, va a garantizar un salario, o sea, estamos hablando de disparates. Digamos, son actitudes demagógicas, en unos casos por desconocimiento absoluto de cuál es la misión de una Asamblea Constituyente, en otros casos por el afán a conciencia de que se está mintiendo, de ganar votos. Ofrecen efectivamente subir los salarios, bajar los precios, dar empleo, dar vivienda, castigar a unos, premiar a otros. Esa no es labor de una Asamblea Constituyente, es en el mejor de los casos, cuando pueden cumplir sus ofertas, son labores de gobiernos específicamente. Don Vladimiro, y precisamente esto es lo que genera frustración en el pueblo, porque el pueblo genera sus expectativas que le prometen los candidatos, y cuando estos llegan, pues esto no se puede cumplir. Así Esto es una mentira. Así es, efectivamente, en definitiva, la frustración que se provoca después de que se ha ofrecido que, como lo ha hecho el presidente, sin asamblea no hay paraíso. Luego tienen ya la asamblea, todos esperan que les den el paraíso, aquello que les han ofrecido. Cuando se den cuenta que no es posible por la asamblea conseguir las maravillas ofrecidas, viene una nueva frustración al pueblo y eso lamentablemente deteriora aún más el sistema democrático y la confiabilidad en las autoridades y en las instituciones del Estado. La Asamblea ha detenido las inversiones en el país debido a la incertidumbre que ha generado y en gran medida por esto que le han llamado plenos poderes. Esto significa que realmente pueden hacer lo que quieran, o qué mismo significa realmente, porque el aparato productivo, la empresa, prácticamente ha paralizado todos sus programas de inversión para ver en qué va a terminar esto. ¿Qué realmente implica jurídicamente esto de los plenos poderes? Bueno, cuando se consultó a los ecuatorianos en el mes de abril de este año si querían que se llame a una asamblea constituyente, se dijo a una asamblea constituyente de plenos poderes para reformar el marco institucional del Estado y para dictar una nueva constitución, para que elabore una nueva constitución. Se refería justamente que eran plenos poderes para eso,
para transformar el marco institucional del Estado y para elaborar una nueva constitución y para nada más. O sea, ahí se circunscribía, o sea, solo eso. Eso fue lo que mereció la votación mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Es decir, lo que es legítimo, por votación. Por votación. Pero ahora escuchamos que quieren votar al Congreso, quieren hacer lo que quieran. Quieren, obviamente, disolver el Congreso, como se ha dicho. Quieren, ya el presidente ha anunciado también, mandar a su casa al superintendente de bancos. Probablemente mandarán a su casa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de todo el estrujamiento que nuestro país vivió casi un año sin Corte Suprema de Justicia. Y en definitiva, quieren cambiarlo todo, quieren nombrar una comisión especial legislativa para que se dedique a dictar las leyes que el país requiere antes de que la Constitución nueva sea aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano. Es decir, una serie de, perdónenme la expresión los televidentes, una serie de insensateces. Increíble. Y eso no es legítimo por el voto popular, porque el votante no votó por eso. Y votó porque ese nuevo marco institucional del Estado y esa nueva Constitución luego sean sometidas nuevamente a la voluntad de los ecuatorianos en votación, lo que se llama un referéndum, que es una consulta popular sobre un texto específico de una ley o en este caso de una constitución. Usted ahí sí hace muy clara la diferenciación entre referéndum y plebiscito, ¿no? ¿Podría explicarnos cuál es la diferencia entre referéndum y plebiscito? Claro, la consulta popular, que todos sabemos lo que es un llamado a la ciudadanía para que se pronuncie sobre un tema específico, tiene dos clases. La consulta popular es el término genérico, tiene dos clases específicas. La una es el plebiscito, que es la consulta sobre temas de trascendencia nacional que no constituyan reformas a la Constitución y que no sean textos legales, simplemente consulta de criterio. Por ejemplo, le preguntan al pueblo ecuatoriano, ¿quiere usted o no que el Ecuador continúe dentro de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que antes se llamó el Pacto Andino? Ese tipo de consulta es una consulta de criterio. Si el pueblo ecuatoriano dice, sí, queremos que el Ecuador salga de la CAN, allí inmediatamente no estamos fuera de la CAN. Hay que reformar en el Congreso Nacional una serie de leyes y por parte del gobierno una serie de convenios o tratados internacionales que introdujeron al Ecuador como miembro de la CAN. Esa es consulta de criterio. Hay otro tipo de consulta que es consulta de textos. Ciudadano ecuatoriano, ¿quiere usted que se reforme el artículo 158 del Código Penal para que en adelante diga lo siguiente, comillas, y se redacta un texto, cierra comillas? Uno vota sí o no por ese texto. Eso es referéndum. O cuando se somete a criterio o a la votación de los ecuatorianos dos constituciones diferentes, lo que ocurrió en enero de 1978 aquí en el Ecuador. Nos consultaron dos constituciones, la Constitución de 1945 reformada y la nueva Constitución. Y el pueblo ecuatoriano debía escoger entre dos textos constitucionales de carácter jurídico. Los ecuatorianos se pronunciaron por la nueva Constitución en el 78. Allí entra en vigencia inmediatamente de promulgados los resultados y publicados en el registro oficial, porque ese es un referéndum. Y eso es lo que vamos a hacer cuando salga el producto de la Asamblea Constituyente. Exactamente. Luego, tal como se decidió en la consulta popular, obviamente el texto de la nueva Constitución que va a redactar la Asamblea, cualquiera que este texto sea, será sometido a los ecuatorianos. Tendremos ahí que ponernos a estudiar varios artículos, 150, 200 artículos, y entre los 9 millones de ecuatorianos que votamos, decidir si queremos ese texto o no queremos ese texto. Hasta entonces, ¿qué sucede? Hasta que no sea aprobado en referéndum el nuevo texto constitucional que contenga el marco institucional del Estado futuro, hasta entonces, hasta ese día, deberá mantenerse en vigencia la Constitución que tenemos en este momento, que es la
de 1998, redactada por la Asamblea Constituyente de 1997. Don Vladimiro, hemos tenido en el Ecuador, o nos han vendido la idea en el Ecuador, ya está vendida de paso, la Asamblea Constituyente va a resolvernos todos los problemas, de la noche a la mañana capaz, o en el mediano plazo vamos a resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, siempre hay que estudiar la historia y ver qué ha sucedido en el pasado, ¿no? Como para no cometer los mismos errores. En Ecuador hemos tenido con esta, dicen los entendidos, 20 asambleas constituyentes y 20 constituciones, que usted las presentó hace poco en una charla en la cual estuve. ¿Podría hacernos un recuento histórico de las constituciones que han pasado por el país? Sí, efectivamente, desde que nació el Estado ecuatoriano en 1830, el Ecuador se ha dado 19 constituciones hasta este momento. En 1830 la primera, con la cual nació el Estado ecuatoriano. 5 años más tarde, en 1835, ya teníamos una nueva constitución. Pero esto no fue suficiente, había que hacer cambios. Los ecuatorianos en aquella época, nuestros antepasados, no estaban contentos con las condiciones jurídicas, y en 1843 se dictó la tercera constitución. Luego, 2 años más tarde, vino la cuarta en 1845. Pero eso no fue suficiente. 6 años más tarde, otra vez el descontento, otra vez una asamblea constituyente, y en 1851 se dictó una nueva constitución. Pero esta constitución no duró sino un año. En 1852 se dictó la siguiente constitución, la sexta, y seguimos en el empeño de buscar incansablemente la constitución ideal, y en 1861 el Ecuador se dio la séptima constitución. Y así hemos seguido. En 1869, con García Moreno, se dio lo que se llamó la Carta Garciana o Carta Negra, por la dureza en las disposiciones y en los mandatos que tenía. En 1878 se dio la siguiente constitución. 6 años más tarde, en 1884, tuvimos la 10ª constitución. En 1897, ya con el nacimiento de la Revolución Liberal, tuvimos una nueva constitución, y en 1906 tuvimos nuestra constitución número 12, que fue la que estableció el Estado laico y la que más tiempo ha durado en realidad, porque la 13ª constitución fue en 1929, o sea que la de 1906 de Eloy Alfaro duró 23 años, ha sido la constitución más larga, que más vigencia ha tenido en nuestro país. Pero ya en 1937 se conformó una asamblea constituyente que en 1938 dio lugar a una nueva constitución que elaboró esa constituyente, pero no tuvo vigencia, no fue promulgada en realidad, porque el presidente Mosquera Narváez de aquella época disolvió la asamblea constituyente. Entonces, en 1845 se dictó una de las mejores constituciones que ha tenido el país, y lo reconocen todos los especialistas en materia jurídica y las personas preocupadas del desarrollo social del Ecuador. Encuentran que la de 1945 fue la mejor constitución que hemos tenido. Sin embargo, un año después se dictó una nueva. Es decir, esa maravillosa constitución, según se dice, de 1945 no duró sino un año. Luego, en 1967 tuvimos una nueva constitución, y en 1978, aquella que fue aprobada en referéndum de enero de 1978, al terminar la dictadura de los años 70, y entró en vigencia con la posesión del presidente Jaime Roldós Aguilera el 10 de agosto de 1979. Con esta constitución del 78 se reinauguró la democracia que ha regido hasta este momento en nuestro país, con una serie de tropiezos, y en 1998, con vigencia desde el 10 de agosto hasta hoy, según se dice, está vigente la constitución que dictó la Asamblea Constituyente de 1997. Esa es la historia. Y ahora, otra vez,
tenemos una nueva Asamblea Constituyente que elegiremos en muy pocos días, el 30 de septiembre, para dictar lo que sería entonces sí la Constitución número 20 de nuestro país, que ojalá nos dé el marco jurídico para alcanzar el paraíso que todos los candidatos ofrecen. Don Vladimiro, pero este recuento que usted nos hace, realmente, no sé cómo llamarlo, es penoso y a la vez uno podría decir cómo se ha jugado con la pobreza de la gente, ¿no? Cómo se ha jugado con las expectativas de la gente. Hemos tenido constitución tras constitución, siempre los promotores imagino que han prometido que va a solucionar los problemas, sin embargo no se lo ha logrado. Eso nos enseña la historia. Hemos tenido 19 constituciones, creo que uno de los países que más constituciones ha tenido en el mundo, y no hemos logrado este ansiado Ecuador mejor para todos, porque ese es el fin de la gente bien intencionada, tener un Ecuador mejor para todos. ¿Cómo lograr que esta, la número 20, se convierta realmente en una herramienta que permita al país avanzar en un mejor país, avanzar en el desarrollo económico, avanzar en desarrollo social, avanzar en todas las aristas y potencialidades que tiene el ser humano? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer? Yo creo que con la experiencia vivida en nuestro país y con la experiencia de países con idiosincrasia similar a la nuestra, cuando se impone mayoritariamente una norma jurídica o una política en el ejercicio de un gobierno, en cuanto cambia la mayoría o en cuanto cambia el gobierno, cambian las reglas del juego. Se dictan leyes que derogan las anteriores, se dictan nuevas leyes bajo las nuevas líneas de pensamiento, y en definitiva esto provoca la gran inestabilidad jurídica, económica y su consecuencia la gran inestabilidad social, con las convulsiones que recurrentemente vivimos en materia política. Yo creo que la única forma de lograr leyes y constituciones y políticas gubernamentales con una vigencia en el tiempo es la búsqueda de consensos. Es decir, que el mayor número posible de actores políticos y sociales puedan dialogar civilizadamente, sin enfrentamientos de pandillerismo público que dan lugar a lo que ahora está ocurriendo, y que en cuanto cambien las circunstancias, nuevamente volveremos al pasado. Yo creo que esa búsqueda de consensos mediante el diálogo es la única que ha permitido a países con dificultades sociales, con dificultades económicas, con dificultades políticas, alcanzar niveles de desarrollo que ahora los vemos muy lejanos para nosotros. Estos consensos, ¿podría usted enumerar 3, 4 puntos con respecto a usted consideraría serían la base para construir un mejor Ecuador? Uno, indiscutiblemente, políticas de Estado a mediano y largo plazo en materia de educación, en materia de salud y en materia de productividad y generación de empleo. Lo cual da lugar, obviamente, a otro tipo de políticas relativas a vivienda, relativas a las condiciones económicas necesarias para la inversión. Muchas veces se cree que con estas figuras muy noveleras, como la del socialismo del siglo XXI, se va a generar una nueva sociedad. Y quienes han experimentado este tipo de fenómenos y novelerías, repito, lo que han hecho es retroceder en la historia y profundizar los niveles de pobreza. Yo creo que esos consensos, como los que han tenido en Chile, como los que tienen permanentemente en Costa Rica hace muchos años y a los que me he referido en diversas intervenciones, como los que tuvo España en su momento, les han permitido desarrollarse y tener niveles de crecimiento económico sostenido, sin picos que en un momento determinado produzcan entusiasmo y sin depresiones que en un momento determinado provoquen graves preocupaciones.
Don Vladimiro, para concluir, ¿qué mensaje quisiera dejarles a los ecuatorianos de cara a esta Asamblea Constituyente? En primer lugar, que no se dejen hipnotizar por cantos de sirena y por ofertas imposibles de cumplir, tanto del presidente de la República como de muchos de los candidatos que vemos permanentemente a través de los medios de comunicación. En segundo lugar, que quienes lleguen a la Asamblea trabajen pensando no en confrontar y pelear con los otros miembros de la Asamblea opuestos a sus puntos de vista, enfrentamientos de los cuales los ecuatorianos ya estamos cansados, sino que busquen consensos mediante un diálogo civilizado, pensando no solamente en los votos, en lo que restan en los 4 años de campaña que se ha amenazado que tendrá el Ecuador, sino pensando en el futuro de sus hijos y en las futuras generaciones que son quienes tendrán que asumir la responsabilidad en la conducción de este nuevo Estado que se va a generar en la Asamblea. Amigos televidentes, como bien dice don Vladimiro Álvarez Grau, no nos dejemos engañar por los cantos de sirena. Realmente lo que necesita el país, y basta ver al mundo, lo que hemos dicho muchas veces, basta ver al mundo para ver cuáles son los países que han tenido éxito y han sacado de la pobreza a sus pueblos. Vemos Irlanda, vemos Chile, vemos El Salvador, vemos España, vemos Italia. Allá van los ecuatorianos a buscar las oportunidades que en su país no se dan. Nadie va a Venezuela, nadie va a Nicaragua, nadie va a los países donde nos quieren vender la idea de que este socialismo del siglo XXI crea un paraíso. Eso es totalmente falso. Tomemos conciencia, porque solo nosotros, ningún Mesías, nosotros mismos, los ecuatorianos, somos los que tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra familia. Así que tomemos la decisión, démonos el tiempo de investigar y ver qué es lo que realmente ha funcionado en el mundo.